Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. Ya somos más de 17.400 seguidores que nos acompañan. Muchas gracias por estar ahí y que tengan un muy feliz año 2023. Bien, hoy día nos encontramos con el señor Manuel Olaechea. Él es gerente de operaciones de la empresa Sunfruits Export. Coméntanos sobre Sinérgica, cómo así la crearon, cuántas empresas agroexportadoras la conforman y cuáles son los objetivos de los cuales ya nos has adelantado algo. A ver, Sinérgica, la agroindustria en Ica no lleva 20 años. La agroindustria en Ica lleva desde la época del Inca Pachacútec. O sea, la mayor obra que tenemos en Ica es la obra de La Chirana, que fue hecha por el Inca Pachacútec, y desde entonces Ica ha sido un valle agricultor. Eh, Después digamos, de la llegada de los españoles, se comenzó a producir uva, vino, se comenzó con el pisco, se hizo algodón. Todos estos productos eran productos técnicamente de exportación, no al formato moderno, pero igual se ponían en los barcos y se mandaban a todo el mundo. No sé si lo sabes, pero por ejemplo el pisco era una de las bebidas más favoritas de los mineros de California en Estados Unidos, la fiebre del oro que había en Estados Unidos, todas las películas que hemos visto de mineros. Bueno, pues el pisco era una de sus bebidas favoritas y la Armada peruana tenía que resguardar a los barcos pisqueros para evitar que los piratas los roben. Entonces, la agroindustria ha estado siempre en Ica, y la agroindustria siempre ha estado del lado del desarrollo en nuestra región. Eh, y durante mucho tiempo se han hecho muchas cosas por parte de los trabajadores de las empresas agrícolas del Valle, y no se ha llegado en realidad a hacer que esas acciones, que esos actuares, eh, generen el bien que las empresas querían que generen. Normalmente, porque digamos, ya nosotros como empresa ayudábamos en el colegio cerca de donde estaban nuestros campos, y otras empresas ayudaban a lo mejor a la iglesia cerca de donde estaban sus campos. Y entonces hacíamos acciones comunes, pero en diferentes puntos relacionados a nuestra zona de influencia, que se dice. Eso se quedaba corto. Decidimos que si uníamos fuerzas y generábamos una acción positiva eh, más conjunta, íbamos a tener mejores resultados, y por eso es que decidimos armar Sinérgica, que inicialmente se llamaba Comité Sur, pero en los últimos 5 años más o menos hemos estado trabajando mucho en intentar apoyar y buscar acciones que puedan mejorar la condición y la calidad de vida de nuestra gente y de obviamente la condición del agua y de la población. En este caso, ¿ustedes con quién van a hacer sinergia? ¿Con el sector público, autoridades, funcionarios? ¿Y qué objetivos, digamos, ya tienen en mente para ya han asumido, pues, ¿no? Las nuevas Ujú. autoridades. A ver, uno de los primeros eh, acciones que estamos llevando a cabo es intentar hacer que para los próximos 3 años o 4 años, en todo caso, o sea, durante esta gestión, intentar motivar a que las aguas residuales que producen las ciudades dejen de perderse y de contaminar los ríos, las acequias, y dejen de generar fuentes de infección para la población. Eh, ya hay empresas agrícolas que tratan las aguas residuales y las reutilizan en agroindustria, generando puestos de empleo, evitando puntos digamos, de dañinos para la población, y a su vez reduciendo el estrés sobre la napa freática porque usan otro medio, otra fuente de agua. Entonces, uno de nuestros principales objetivos en agua justamente es eso, es realizar las sinergias y los contratos tipos o los acuerdos tipo que permitan a empresas llegar a convenios con las municipalidades para tratar las aguas residuales en formatos en el que todo el mundo gana. Gana la población porque tiene zonas más seguras con respecto a la dotación de agua, y pueden aumentarle las municipalidades la cantidad de agua que le dan porque ya tienen un desagüe que lo recibe. Gana el acuífero porque reducimos su explotación, y gana la empresa y las poblaciones que pueden desarrollar cultivos más seguros. Eh, Eso dentro de agua también estamos muy metidos en lo que es trabajar en la parte alta, en Huancavelica, conjunto con las comunidades, y aquí es una sinergia entre comunidades y agricultores,
de desarrollar y de implementar la reforestación y la instalación de zanjas de infiltración. La reforestación, estamos intentando reproducir queñuales y recuperar los queñuales típicos de la sierra para evitar las escorrentías, evitar que se pierdan los pastos jóvenes y que las llamas, las vicuñas y el ganado no pierdan su fuente de alimento, y a su vez, al infiltrar el agua, generar también la mayor dotación de agua para ellos, que al final también se infiltra y acaba beneficiándonos a nosotros también. Como verás, siempre son acciones en las que intentamos que todo el mundo esté beneficiado. En lo que es educación, estamos muy metidos en lo que es generar con escuelas las actividades de concientización ambiental sobre lo que es la contaminación, sobre lo que es el desecho de basuras, lo que es la convivencia con el medio ambiente en el que estamos. Claro. Se diría que estas tareas son más bien obligaciones del Estado, ¿no? Pero ustedes están participando, ustedes están apoyando algo que, bueno, digamos que años atrás el sector privado no hacía, ¿no? Solamente, bueno, generaba los recursos, entregaba los recursos al Estado, ¿no? A través de los impuestos, en fin. Pero es que ahora ustedes han decidido participar directamente en ver que estas obras se realicen. En realidad no es que sea ahora. Si te fijas, básicamente la primera planta de oxígeno con función étnica la hicimos, la gran parte fue financiada por empresas agroexportadoras. A su vez, a través de Sinérgica, aportábamos los utensilios y las EPPs para el hospital de Ica, para que pueda seguir operando, y adquirimos respiradores para poder atender a diferentes personas, bombonas de oxígeno. La comisaría de Villacurí hace 20 años fue construida por agroexportadores y por agricultores de la zona. Hasta la iglesia del Señor de Luren. El reloj de la iglesia del Señor de Luren fue donado por una empresa agroexportadora y una familia iqueña. Entonces, aquí llevamos haciéndolo mucho tiempo, pero lo que pasa es que las empresas nunca lo han hecho para la foto. Y posiblemente ese fue el error. Como nunca se hizo con ese afán de salir en la foto y de qué bonito lo que hizo la empresa, hay muchas veces que incluso algunos alcaldes luego han generado, han han puesto el cartel del alcalde construye en la puerta, y la población ha pensado que era el mismo alcalde el que lo había hecho, y en realidad el pozo lo había construido o lo había instalado o lo había donado una empresa agrícola, como le pasó a Chapi, por ejemplo. Exactamente. Esa es la realidad. Claro, y eso precisamente ha generado un prejuicio en mucha gente que piensa que la empresa es mala, las agroexportadoras son abusivas, todo lo que sea empresa, empresario, tiene un tinte negativo. Es un prejuicio que se ha generado, pero que es perjudicial, no solo para las empresas, porque empresas, cuando hablamos de empresas, no solo son las grandes empresas, también las pequeñas empresas, las medianas empresas que generan riqueza, generan trabajo, mucha gente luchadora, mucha gente trabajadora, que invierte, muchos pierden incluso dinero, pero del otro lado no se conoce eso y se tiene el prejuicio, ¿no? Creo que eso deberíamos empezar a voltear la historia, a conocer realmente lo que hace la empresa. Lo que pasa ahí también, y hay que ser completamente abiertos, porque nosotros llevamos en un país en el que las verdades siempre se han dicho a medias, y eso ha generado un problema, y es que, claro, nunca nadie se pone de acuerdo, porque todo el mundo tiene otro punto de vista, otra visión y otra realidad. Entonces, aunque digamos, no vaya a favor mío, lo que sí también hemos de decir que sí hay muchas empresas que han abusado de sus trabajadores a lo largo de los años. Hay varios empresarios que no se merecen ser empresarios peruanos, y han generado grandes riquezas a través del abuso de los trabajadores. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es decir, no todos somos iguales, y hay que diferenciarlo. Y nosotros somos los primeros que queremos que, por ejemplo, aquellos que abusan del acuífero y hacen pozos ilegales sean detenidos, y se haga lo necesario para evitar ese tipo de acciones.
porque somos los primeros perjudicados. Cuando hay un empresario que contrata a sus trabajadores en negro y los maltrata, a nosotros es a los que intentamos generar buenas gestiones y buen trato con nuestros trabajadores, somos los que nos vemos perjudicados cuando salen noticias o hay huelgas como estas. Entonces, claro, lo que tenemos que hacer es no decir la empresa es mala, ni tampoco toda la empresa es buena. Y hay que comenzar a separar lo que se llama la paja del trigo. Para eso necesitamos que las autoridades sean más abiertas a entender las diferencias, porque en estos momentos el problema que tenemos es que los que somos realmente formales somos los únicos visibles. Cuando viene la SUNAFIL, la SUNAFIL no va a investigar una empresa informal porque no existe para ella, no está. Entonces, lo único que hace la SUNAFIL es ir a las empresas agrícolas de las que tienen su registro de empresas. Y dice, oye, me están diciendo que maltratan a los trabajadores. ¿Quién? A ver, voy a visitarlos a todos. Oye, no los maltratan. Oye, ¿cómo puede ser que digas que no los maltratan si sí los maltratan? No, los maltratan, pero los informales. Los maltratan las empresas que los esconden. Entonces, claro, no los tienes en tu registro, tienes que cambiar la forma en la que lo estás viendo. Entonces, esas son cosas que queremos intentar también motivar para poder acabar con aquellas empresas que abusan de sus trabajadores. Bien, claro. Y bueno, Ica es la primera región agroexportadora, genera mucho trabajo, mucha riqueza, pero no sé si es digamos, una visión mía particular. Cuando yo he viajado allá a la ciudad, veo un poco de desorden. Por ejemplo, se ha visto mucho eh, la aparición de jóvenes trabajando de mototaxistas, subempleo, en fin. Eh, ¿Cómo está el empleo en Ica? Me dicen, he visto, por ejemplo, que hay cifras de que se ha reducido la pobreza en Ica, pero realmente, ¿cómo lo ven ustedes y cómo se proyectan hacia el futuro? Mira, primero que nada, regresando a la parte al motivo, nosotros qué tipo de agricultura hacemos, ¿ya? Nosotros hacemos una agricultura de alto valor de exportación. Ese alto valor está en su mano de obra. La soya, por ejemplo, que se produce en Argentina, pues las producciones por hectárea son mínimas en ingresos. Grandes superficies, tiene que tener grandes superficies para ser productivo, pero todo se trabaja con maquinaria. Nuestro trabajo y el valor del producto que nosotros producimos es la calidad de la fruta por las condiciones de clima que tenemos, pero también la posibilidad de que la mano de obra realice los trabajos para convertirla en una fruta de alta calidad. La cosecha del arándano manual le permite tener un producto de alta calidad. En Estados Unidos se cosecha máquina y tiene un menor valor, pero también tiene un menor costo de producción. Entonces nosotros tenemos un altísimo costo de producción en mano de obra. Más o menos la mitad del costo de una producción en uva se va a pagar salarios de trabajadores. Eso quiere decir que, por ejemplo, una hectárea que cuesta producir $40,000 por hectárea, $20,000 ese año se han gastado en pagar los salarios de los trabajadores. Cada año hay más hectáreas de uva, cada año hay más hectáreas de arándano. En arándano se necesita más que el 50% en mano de obra, casi el 60 o el 65%. Entonces, claro, toda esa plata genera la necesidad de mano de obra. Y esa mano de obra, en nuestro caso, en su mayoría es migrante. La zona de Barrio Chino, la zona de expansión urbana, incluso en la zona sur de Santiago, son zonas de expansión por migración. Y los distritos que son un poco más antiguos, como Tinguiña y Parcona, también han tenido grandes expansiones por la migración de gente que ha venido en los últimos 20, 30 años buscando esa promesa del pleno empleo que tiene Ica de otras regiones en las que no tenemos las mismas condiciones. Por eso tú puedes pasear por campos en Ica en los que la mayoría de las personas que están trabajando están hablando en quechua. Tenemos población aymara, hasta tenemos población chipiva en algunas zonas poblacionales de lo que es expansión y barrio chino. Entonces, esta gente ha venido buscando una promesa de una situación mejor para el estado en el que vivían. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Nuestro gobierno es lento, pero no el de Dina, ni el de Castillo, ni siquiera el de todos los que habían atrás. En general, nuestro estado es lento. Entonces,
Cuando hay un proyecto de hacer una obra de hacer agua, por ejemplo, de hacer agua poblacional, se tardan 10 años en ponerlo en marcha. Y cuando lo comienzan a poner a construir 10 años después, ya está infradimensionado. Entonces la gente viene y los proyectos no se producen y viene más gente y más gente y más gente y no hay agua potable, no hay desagüe, la luz no llega, hay cortes, no hay transporte público y eso genera que la vida sea más cara. La población vive en una situación muchísimo, muchísimo más complicada que lo que puede ser en otras regiones porque ha crecido tanto la ciudad y no ha habido ese seguimiento por parte del Estado para darle la infraestructura para que puedan vivir de manera digna, que tiene muchos sobrecostos. Por ejemplo, no es lo mismo vivir, y esto le pasa básicamente a todas las zonas migrantes en nuestro país. En Lima es muy similar la situación, aunque claro, digamos, los puestos de trabajo son otros, pero no es lo mismo vivir en un lugar donde abres el caño y te llega agua, en algunos lugares a 24 horas, otros lugares por horas al día y en algunos lugares por horas por semana, pero no es lo mismo que tener que comprar cilindros de agua. Y cuando tú compras por cilindro, compras el agua más cara del Perú, Es porque cierto. cuando estás comprando un cilindro a 5 soles parece poco, pero en realidad estás pagando a 20 soles el metro cúbico, cuando en realidad se está pagando en 1 sol, 2 soles, cuando es por red de distribución. Entonces, eso genera sobrecostos. Ica es la segunda región más cara para vivir del Perú después de Lima, pero no tenemos las mismas condiciones, no hay transporte público, la sanidad, las instituciones de salud y del MINSA están en situaciones deplorables, por no decirlo de otra manera. La atención médica que reciben nuestros trabajadores es muy precaria, lo cual les obliga al final a ir a centros médicos privados. La educación pública, no hay los colegios porque como la población es migrante, vienen con sus hijos, pero su DNI dice que son de Apurímac, que todos no están registrados, no pueden. Y así sucesivamente van generándose más complicaciones, más problemas, que hace que la gente viva en condiciones mucho, mucho peores a lo que deberían de estar viviendo. Así es. ¿Y ustedes están decididos a actuar entonces con los alcaldes distritales, con el alcalde de Ica, el gobernador seguramente? ¿Cómo se han puesto de acuerdo con las autoridades para trabajar? Mira, siendo sinceros, lo primero es decir que las autoridades que habían en las sesiones anteriores, digamos, en el gobierno anterior, fueron herméticas, a más no poder, no fueron colaborativas en lo que es la participación, dándonos información para ver en qué podíamos ayudar. Había mucha lucha interna entre unos que eran de un partido y otros que eran de otro. En estos momentos en Ica el partido mayoritario que ha ganado es el Algodón y se nota no es que sea de ese partido, en lo más mínimo, no tengo ninguna tendencia por ninguno, pero sí se ha notado realmente que estas nuevas autoridades han llegado con una voluntad de hacer distinta a lo que veíamos en las últimas y rogamos que siga así de aquí en adelante. Y con estas nuevas autoridades, desde antes digamos, de la toma de mando, nos comunicamos con ellos y desde el principio nos dijeron no solamente dijeron sí, aceptamos su ayuda, sino que necesitamos la ayuda. Esa honestidad por parte de las autoridades es difícil de encontrar y hay que valorarla y hay que exprimirla al máximo para conseguir que todos ganemos y mejore la condición de la población y de nuestra ciudad en general. Claro, se necesita un cambio de mentalidad, como dices, en las autoridades para ser permeables, aceptar y también reconocer, como también dices, que necesitan ayuda, Ujú. porque la soberbia de decir, no, yo voy a hacer y la placa va a decir mi nombre y el alcalde lo hizo, etcétera, limita mucho. Al final, muchos recursos quedan sin ser utilizados o mal utilizados, o de repente van solamente a planillas y las obras quedan en nada. Y Correcto. como vemos, ¿no? El pueblo y las necesidades van creciendo y la agenda se va quedando de lado y, ¿no? Y postergándose las soluciones. Pero qué bueno que Ujú. ustedes han tomado esta iniciativa y te quería preguntar, ¿cuántas empresas participan en Sinérgica? A día de hoy somos 17 empresas. Eh,
la mayoría relacionadas directamente a la agroexportación como agroexportadores, otras son proveedores de insumos que desarrolla la agroindustria. Y en total representaremos más o menos 1/3 de las hectáreas agroexportadoras de ICA. No somos tantos, pero también eso no quiere decir que estemos solos. Como nuestro mismo nombre lo dice, como Sinérgica, trabajamos con muchísimas empresas que no son afiliadas a nosotros, pero que tienen buenos proyectos, que tienen buenas ideas y dicen, oye, hagámoslo juntos. Entonces inmediatamente nos ponemos a trabajar y desarrollamos los proyectos con empresas aunque no sean parte de nuestro grupo. Así que no es que sea solo las empresas, digamos, las que participamos. Además, esta es una idea, me parece que podría replicarse en otras partes del país, ¿no? De repente en el norte, en Piura, Lambayeque, La Libertad, en zonas donde hay aglutinamiento de empresas agroexportadoras con ideas, con recursos, sobre todo con ideas y buenas intenciones, ¿no? En el norte me parece que también hay una que creo que se llama Hadas, si no recuerdo mal. Y me parece que en Arequipa también. Es decir, lo que pasa es lo que te digo, no buscábamos un reconocimiento, no es para la foto que se ha hecho, entonces en realidad es un trabajo que se ha estado haciendo digamos, con el foco para otro lado, y por eso puede ser que no nos conozcan tanto, pero creo que la agricultura y la agroindustria en todo el país ha hecho muchísimas más cosas de lo que la gente sabe. Es Es cierto. más, no sé si lo sabías, pero por ejemplo, Ica tenía un tren antes. Ica tenía vía férrea que iba hasta Cañete, perdón, iba hasta Pisco, y Cañete también tenía una vía férrea. Estamos hablando de hace 200 años. Pero eso, hace 200 años eso lo hicieron también los agricultores de esa época, que construyeron las vías férreas para transportar los materiales y para hacer también una vía de transporte para su gente. Claro. Entonces, llevamos haciéndolo todo el tiempo, pero nunca lo hicimos para la foto. Creo que hay que revisar las comunicaciones para Sí. que todos sepamos y nos sintamos orgullosos de tener lo que tenemos. Porque siempre se habla de la agroexportación, el crecimiento y que somos primeros en esto y primeros en lo otro, en las uvas, en el arándano, en la palta, pero queremos también saber qué hay detrás de esas historias, cuánto sacrificio, cuánta entrega, cuánta gente luchadora. No hay por qué ocultarlo. Y nosotros, bueno, en No, este canal siempre estamos dispuestos y siempre estamos contando todas las historias que hay detrás de este éxito. y me alegro mucho que lo haga. Bien, Manuel Echea, te agradezco por esta participación, que nos hayas puesto al tanto de lo que es Sinérgica. Próximamente seguramente ya nos comentarán de nuevas acciones, de nuevas obras, de nuevos trabajos que estén realizando por el bien de ICA. Y esperamos pues que esta iniciativa se replique también en otras partes del país que lo necesitan. Muchas gracias, Manuel, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Norma, y un saludo a todos. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.